Bienvenidos a mi canal, soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Bienvenidos al curso de Química del año 2022 y nuestro tema hoy es ¿qué es una mol o mole? Bienvenidos. Los científicos en el Sistema Internacional de Medidas establecieron la magnitud cantidad de partículas materiales y su respectiva unidad de medida, la mole, la cual se representa con el símbolo de una n minúscula. El Sistema Internacional de Medidas, SI, estableció que la unidad mole para cuantificar partículas materiales es equivalente al número de Avogadro n minúscula. Y aquí tenemos la equivalencia en el siguiente guarismo que te voy a leer en notación española. 602.000 trillones. Este número lo voy a expresar en notación científica de la siguiente manera. Mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. En química, el término mole o mol se usa para referirse a una cantidad de partículas materiales, partículas que son muy pequeñas, que sean el objeto de nuestro estudio, como por ejemplo los átomos, que son muy pequeños, las moléculas, que son muy pequeñas, etc. Para esto es que se usa el término o la medida o la unidad de medida mol. Ilustremos con un problema de aplicación. ¿A cuántas moles de átomos equivalen 36,02 por 10 a la 23 átomos? Tomemos los datos que nos da el problema. Cantidad de átomos 36,02 por 10 a la 23 átomos. Sabemos que una mol, N, es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Cuando vamos a hablar de una mol de átomos, entonces una mol de átomos equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y esta equivalencia la podemos expresar como factor de conversión, en la cual tenemos mole de átomos dividido 6,02 por 10 a la 23 átomos, o puede ser el factor 6,02 por 10 a la 23 átomos son una mole de átomos. Señalamos el factor que voy a usar en la resolución del problema. Durante el proceso de resolución del problema no se puede perder de vista cuál es la pregunta que nos hace el problema. Empecemos a resolver el problema con un dato que se nos da, el cual es la cantidad de átomos, que es 36,02 por 10 a la 23 átomos. Este valor lo vamos a multiplicar por el factor de conversión entre átomos y moles, quedando así 36,02 por 10 a la 23 átomos multiplicado por
una mole de átomos dividido 6,02 por 10 a la 23 átomos. De esta expresión eliminamos las unidades semejantes. Aquí las he subrayado en rojo y las estoy tachando. Las estoy tachando con una rayita. Átomos que está multiplicando con átomos que está dividiendo. La unidad que nos queda es moles de átomos, que es lo que nos pregunta el problema. Eso indica que vamos bien en el proceso de la resolución. Falta hacer la operación. Efectuamos las operaciones y ese resultado nos da 5,9 moles de átomos. Ahora damos la respuesta. Recordemos siempre que las respuestas tienen que estar acordes con la pregunta. Queda así, 36,02 por 10 a la 23 átomos equivalen a 5,94 moles de átomos. Para calcular moles en sustancias puras, es decir, en cualquiera de los elementos químicos. Recuerda que los elementos químicos están formados por una sola clase de partículas, es decir, una sola clase de átomos. Aquí tenemos la tabla periódica y de la tabla periódica los científicos han escogido al carbono 12 como elemento de referencia porque cumple los parámetros más adecuados determinados por los científicos actualmente. Esto es que en 12 gramos de carbono 12 hay muy exactamente 6,02 por 10 a la 23 átomos. En 12 gramos de carbono 12 hay una mole de átomos de carbono 12. Ten muy presente este dato. Cuenta el dato sobre el carbono 12, vamos a hacer este ejercicio aplicativo para cuando nos preguntan sobre un elemento químico, ¿cuántas moles? Entonces vamos a tomar el ejemplo del carbono. En una masa de 120 gramos de carbono 12, ¿cuántas moles de átomos de carbono 12 hay? Veamos nuestros datos. Por definición, una mol de átomos de carbono 12 es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. El sistema internacional asigna que 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 tienen una masa de 12 gramos de carbono 12. Y esa definición la podemos expresar como factor de conversión. Y hay dos maneras de hacerlo. Esta que estoy encerrando aquí es la que voy a usar para la resolución del problema. Este problema de aplicación. En una masa de 120 gramos de carbono 12, ¿cuántas moles de átomos de carbono 12 hay? Vamos a resolverlo. Tenemos aquí la masa de carbono 12, que son 120 gramos de carbono 12. Multiplicamos por el factor masa de carbono, moles de átomos de carbono. Ahora vamos a eliminar las unidades semejantes y a efectuar las operaciones. Como puedes ver, aquí estoy eliminando las unidades de gramos de carbono 12
que está multiplicando, con gramos de carbono 12 que está dividiendo. La unidad que nos queda es moles de átomos de carbono, que se acomoda a lo que está preguntando el problema. Entonces, es un indicativo de que vamos muy bien. Solamente falta hacer la operación y al hacer la operación el resultado nos da 10. Ahora vamos a dar la respuesta y hay que recordar que la respuesta se tiene que dar en los términos de la pregunta. La respuesta nuestra será entonces: en una masa de 120 gramos de carbono 12 hay 10 moles de átomos de carbono 12. Cálculo de sustancias, compuestos químicos. Las partículas de los compuestos son las moléculas. Y vamos a trabajar con una sustancia compuesta de hidrógeno y oxígeno. Bueno, ya lo intuiste. Voy a trabajar con el compuesto conocido como agua, H2O. Cuando vamos a calcular moles en compuestos, entonces vamos a calcular moles de moléculas. Hacemos una demostración resolviendo el siguiente problema. En un litro de agua, ¿cuántas moles de moléculas de agua hay? Recordemos que H2O es la fórmula molecular del agua. Tenemos los siguientes datos. El volumen de agua es 1 litro. 1 litro de agua equivale a 1000 mililitros de agua. Y esta equivalencia la podemos expresar como factores de conversión. 1 litro dividido 1000 mililitros o 1000 mililitros dividido 1 litro. Otro dato que vamos a utilizar es la densidad del agua, que es 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 mililitro de agua. Y este concepto lo vamos a usar como factor de conversión. Ahora vamos a calcular la masa molecular de una molécula de agua y para ello tenemos que tener en cuenta las masas atómicas de los átomos que intervienen en la molécula, es decir, la masa del hidrógeno y la masa del oxígeno. La masa del hidrógeno para nuestro ejercicio es 1.0 y el oxígeno 16,0. La masa molecular de una molécula de agua es la suma de las masas atómicas de los átomos que intervienen en la molécula. En este caso, esa suma nos da 18 unidades de masa, que es el peso molecular de una molécula de agua. El peso molecular de una molécula de agua expresado en gramos nos da el peso de una mol de agua. Y ese factor lo podemos expresar así: 18 gramos de agua son el peso de una mole de moléculas de agua, o podemos decirlo también que una mol de moléculas de agua pesan 18 gramos. Indicamos aquí los factores que vamos a escoger para la resolución del problema. Con los datos del problema y el debido planteamiento, sin perder de vista qué es lo que pregunta el problema, empezamos a resolverlo. Y tenemos aquí
el primer dato, que es el volumen de agua, el cual es 1 litro, lo vamos a convertir a mililitros usando el factor adecuado. Entonces, con este factor, 1 litro se me convierte en 1000 mililitros. Ahora, usamos el dato de la densidad del agua como factor de conversión para hallar el peso del volumen de agua en gramos. Por eso utilizamos este factor. A continuación, multiplicamos por el factor que convierte la masa de agua en moles. Y es este factor, 18 gramos, que son 1 mol. Eliminamos las unidades semejantes y efectuamos las operaciones. Eliminamos litros multiplicando con litros dividiendo, mililitros multiplicando con mililitros dividiendo, gramos multiplicando con gramos dividiendo y nos queda moles de agua, que es lo que nos pregunta el problema. Eso nos indica que vamos muy bien. Hacemos la operación y nos da este resultado de 55,55 moles de moléculas de agua. Y por supuesto, con ese resultado y teniendo en cuenta la pregunta, escribimos nuestra respuesta. Vamos a hacer una indagación en un volumen de 1 litro de agua. ¿Cuántos átomos hay? Y vamos a los datos. Volumen de agua, 1 litro. 1 litro de agua es igual a 1000 mililitros de agua, que lo podemos expresar en factores de conversión. La densidad del agua, que es 1, que significa que 1 gramo de agua ocupa el volumen de 1 mililitro de agua. Para continuar en el ejercicio necesitaremos el dato del peso atómico del hidrógeno y del oxígeno. Para nuestro ejercicio usamos el peso del hidrógeno 1.0 y el peso atómico para el oxígeno como 16. Estas son unidades de masa atómica. Realizando las operaciones convenientes nos damos cuenta que la masa de una molécula de agua pesa 18 unidades de masa y que si este peso de una molécula de agua lo expresamos en gramos, es decir, 18 gramos de agua, esto se nos convierte en el peso de 1 mol de moléculas de agua. Y es un factor que podemos expresar de esta manera. Una mol de moléculas de agua tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y podemos expresar ese factor de las siguientes maneras. A continuación escogemos el último dato que nos da, que vamos a necesitar, que es la relación entre la cantidad de átomos que hay en una molécula de agua, que la podemos expresar con estos factores de conversión. Escogemos los factores que vamos a usar para la resolución de nuestro problema. Ver nuestro problema teniendo en cuenta los datos y el planteamiento sin perder de vista cuál es la pregunta del problema. Tenemos el volumen de agua, que es 1 litro de agua, que para convertirlo a mililitros usamos el siguiente factor. Litros convertidos a 1000 mililitros. Multiplicamos eso por el factor que nos da el dato de la densidad del agua, que convierte mililitros a gramos. Esto lo multiplicamos por el factor que convierte la masa de agua en moles de agua,
18 gramos de agua, que son 1 mol de agua, y esto lo multiplicamos por el factor que convierte moles de moléculas de agua en cantidad de moléculas de agua. A continuación, multiplicamos por el factor que convierte las moléculas de agua en la cantidad de átomos. Eliminamos las unidades semejantes y efectuamos la operación. Eliminamos litros de agua con litros de agua que están dividiendo. Eliminamos mililitros de agua multiplicando con mililitros de agua dividiendo. Eliminamos gramos de agua multiplicando con gramos de agua dividiendo. Eliminamos mol de moléculas de agua que está multiplicando con mole de moléculas de agua que está dividiendo. Y eliminamos moléculas de agua que está multiplicando con moléculas de agua que está dividiendo. La última unidad que tenemos es átomos, que es lo que nos pregunta el problema. Efectuamos la operación, obtenemos este resultado, y este resultado tenemos que reducirlo a la notación decimal apropiada, y tenemos la siguiente respuesta. Si el video te sirvió para aclarar qué es una mol, cuándo se usa una mol, cuáles son las diferentes circunstancias en que usamos esta unidad para hacer conversiones, dale me gusta, suscríbete y gracias por tu apoyo.